En un mundo donde la ansiedad se ha vuelto una compañera constante, resonó una voz llena de profundo dolor, pero a la vez de una esperanza inquebrantable. Estas palabras, impregnadas de sinceridad, no eran fruto de teorías abstractas u oraciones memorizadas. Nacieron de una preocupación abrumadora que parecía robarle la paz. Quien hablaba no lo hacía como un representante oficial de una iglesia terrenal, sino como un verdadero padre, como un hermano, como uno de aquellos que caminan sobre esta tierra sintiendo cómo tiembla bajo los pies de cada ser humano. Este mensaje, al parecer, contenía mucho más que simples palabras, presagiando acontecimientos que podrían alterar el curso habitual de las cosas. Se percibía que la humanidad se hallaba en un umbral crítico, en la antesala de grandes transformaciones. Latinoamérica, este continente conocido por su pasión, profunda fe y espíritu vibrante, y tras ella toda América, extendiéndose de norte a sur, latía con una tensión creciente. Este pulso, al parecer, se hacía cada vez más fuerte, transformándose en un grito desgarrador e insoportable. Su eco llegaba desde lo profundo de Guatemala, donde una madre desconsolada lloraba a su hijo, víctima de una violencia despiadada. Resonaba en la solitaria oración de un anciano en Chile, inclinado en una capilla en ruinas, implorando una paz que se le escapaba persistentemente. Este llamado desesperado se extendía por Argentina, México, Venezuela y Colombia, donde las familias estaban desgarradas, no solo por las fronteras nacionales, sino por un miedo abrumador y paralizante. Todas estas historias, al unirse, dibujaban un panorama de zozobra generalizada, presagiando algo que exigía una reflexión inmediata y profunda. El observador señalaba: la tierra parecía arder, y esta llama no era causada únicamente por devastadores incendios forestales o violentas erupciones volcánicas, aunque también formaban parte del cuadro general. Era el fuego de la ceguera moral, una herida corrosiva de engaño omnipresente, consecuencia de que la humanidad, al parecer, se había alejado de la fuente que le dio el aliento de vida. ¿Cómo no notar cómo gemía la tierra bajo el peso de estas calamidades? Los terremotos que sacudían Perú, las inundaciones devastadoras en Brasil, las tormentas arrasadoras que azotaban las costas. Todo esto era solo una manifestación visible de profundas convulsiones internas. Los cielos ya no solo susurraban advertencias, gritaban, y su voz se volvía cada vez más insistente y amenazante. Surgía la pregunta: ¿eran estrellas fugaces que anunciaban el fin, o la gente simplemente había dejado de levantar la vista para ver las señales y comprender la amenaza inminente? La respuesta a esta pregunta, quizás, era la clave para comprender lo que aún estaba por venir. No son meros cataclismos aislados. Por el contrario, el mundo actual se encuentra en el epicentro de numerosos conflictos armados. Ucrania, por ejemplo, arde en llamas de destrucción, mientras que Israel vuelve a desangrarse, sumergido en un torbellino de violencia. El espacio de Oriente Medio se asemeja a arena candente, constantemente envuelta en tensión e inestabilidad. Simultáneamente, las potencias asiáticas aumentan activamente su potencial militar, y el continente africano gime bajo el yugo de innumerables rebeliones y disputas internas. Cada vez con mayor frecuencia, los estados prefieren dialogar no mediante una voz diplomática ponderada, sino con el amenazante lenguaje de las andanadas de misiles. Estados Unidos de América, en este espectáculo global, no puede permanecer al margen, actuando solo como un observador externo. Su papel es mucho más profundo, o son la sal de la tierra, que preserva y da sentido, o se convierten en polvo desprovisto
de todo significado. Repetidas veces, la humanidad se ha dicho a sí misma, esto aún no es el fin, y tranquilizada por estas palabras, ha permanecido en un entumecimiento espiritual. Sin embargo, la Sagrada Escritura nos recuerda la exhortación del Señor: cuando veáis las señales, velad. Pero, ¿dónde se encuentra la sociedad moderna en este momento crítico? Las personas están inmersas en interminables discusiones sobre nuevas identidades en plataformas como TikTok, intentando desesperadamente ahogar el miedo interno con un torrente de distracciones. Recordando el pasado, el narrador a menudo relata la historia de una anciana de Oaxaca que le entregó una carta con una pregunta desgarradora. «Santo Padre, dígame, ¿por qué Dios calla si tanto lloramos?» La respuesta que le dio entonces sigue siendo relevante hoy. Dios no calla. Somos nosotros los que no escuchamos. La palabra divina se abre paso a través del susurro del viento, se manifiesta en las ruinas destrozadas, llega en sueños inquietantes, resuena en el llanto de niños inocentes y en la caída aplastante de los ídolos a los que la humanidad tanto se ha afanado en adorar. Sin embargo, en lugar de prestar atención a estos profundos mensajes, las personas a menudo prefieren escuchar solo música superficial, ignorando el potente y advertidor sonido de la trompeta celestial. ¿Cuál es la verdadera posición de América en el mundo actual? Esta nación, una vez fundada bajo la directa bendición de Dios, ahora renuncia paso a paso a su herencia espiritual. El narrador subraya que no se trata de maniobras políticas, sino de cambios profundos en el corazón y el alma de la nación. La humanidad ha elevado el progreso al pedestal de una deidad, relegando a Dios mismo a una concepción opcional y secundaria. Muchos se preguntan, ¿por qué no se menciona a Estados Unidos en la Biblia? Al respecto, el narrador sugiere que esto podría estar relacionado con su inminente caída al final de los tiempos, o con el hecho de que su influencia para ese momento ya no tendrá una importancia significativa en el gran plan de Dios. Y esto, como él señala, ya comienza a manifestarse en los acontecimientos actuales. Se afirma que el libro divino aún no está cerrado. Mientras aliente el soplo de vida en las personas, se mantiene la posibilidad de un profundo arrepentimiento y una transformación espiritual. Mientras haya niños en la tierra que pidan el pan de cada día y ancianos experimentados que eleven oraciones silenciosas, la esperanza permanece, y esta esperanza se extiende no solo a las naciones terrenales, sino también al reino, pues el reino de Dios no está limitado por fronteras geográficas, representa un territorio sagrado donde reinan la pureza del alma, la verdad eterna y el amor omnicomprensivo. Los latinoamericanos, un pueblo ferviente, como se señala, han perdido el verdadero sentido de lo que significa arder para Dios. Sus corazones ahora arden con otros fuegos, el fuego de la ira, la amargura de las decepciones y la ansiedad abrumadora. Sin embargo, la intención divina es que ardan en devoción, oración sincera y profunda compasión. El narrador recuerda cómo una vez, en El Salvador, fue testigo de un niño orando ante una imagen de Cristo en un templo en ruinas. Es notable que esta oración infantil no fue elevada por sí mismo, sino por el mundo entero. Fue entonces cuando al observador le surgió la idea: la verdadera restauración, se afirma, se origina precisamente allí, en la humilde postración de rodillas, iluminada por una fe inquebrantable. Se exhorta a alzar la vista al cielo, pues las señales que allí se manifiestan no son meras coincidencias. Representan señales divinas para el despertar, una especie de despertadores celestiales, Niyomá. Surge la pregunta apremiante:
¿Despertará la gente de su letargo espiritual o seguirá dormida cuando llegue el momento del juicio? Se hace un ruego insistente: despojarse de las cadenas del miedo, tomar la Sagrada Escritura en las manos, encender una vela, reunir a los hijos y abrir el corazón. Pues, se afirma, si se desea que el continente no se convierta en polvo y olvido, las propias personas deben ser la encarnación de una fe ardiente y una fuerza transformadora, convirtiéndose en fuego. Esta llama espiritual tiene su origen en una única afirmación: el sí. Y este sí significa el consentimiento a la llamada divina, el reconocimiento de la verdad y la disposición al arrepentimiento. Si un mensaje así hace que el corazón de una persona sienta un temblor, esto no es de ninguna manera una manifestación de debilidad, sino un testimonio de que el Espíritu Santo llama insistentemente a las puertas de su alma. Se le invita a la persona a abrir esas puertas de par en par. El narrador continúa su diálogo, dirigiéndose a los oyentes no desde la posición de un líder distante, sino como una persona que siente el peso de las circunstancias actuales, la información escalofriante de los medios de comunicación y un profundo clamor interno que surge al mirar a la generación en crecimiento con la inevitable pregunta de en qué mundo les tocará vivir dentro de 10 años o quizás incluso dentro de 3. Ya había mencionado antes a la madre de Guatemala y al niño de El Salvador, subrayando que no son casos únicos, sino que representan una característica distintiva de la era moderna. Se ha observado que aquellos que prefieren el silencio a menudo son portadores de la luz más inmaculada, y aquellos que se abstienen de las disputas, por lo general, se entregan a la oración con una verdadera llama en el corazón. La humanidad habita en una era donde el silencio de los piadosos se convierte en una voz divina, mientras que el estruendo de los impíos forma una nueva y asfixiante atmósfera que hay que respirar. Surge la pregunta legítima: ¿qué está pasando con el orden mundial? ¿De dónde proviene un caos tan vasto que genera innumerables capas de dolor? ¿Por qué las calles están teñidas de sangre? ¿Por qué los medios de comunicación están llenos de tanta mentira? La respuesta radica en que la gente ha confundido erróneamente la libertad con la rebelión. Han enarbolado la bandera de los derechos humanos, pero al mismo tiempo han extraído sin pensar el derecho fundamental a la verdad. La sociedad moderna, al parecer, se ha apartado del principio divino, eliminando el nombre de Dios de sus actos legislativos, pero paradójicamente sigue clamando por su protección cuando los cimientos del mundo comienzan a desmoronarse. Ha ocurrido una transformación. Los templos, llamados a ser moradas del Espíritu, se han convertido en meros centros culturales, y la oración misma ha perdido su sentido profundo, volviéndose una melodía sin sentido. La situación actual causa profunda preocupación. América, antaño un faro brillante, se ha sumergido en la sombra, convirtiéndose en un pálido reflejo de sus promesas originales y principios fundamentales, y junto con ella, todo el mundo occidental sigue este camino. El continente europeo experimenta una presión colosal, sufriendo el peso de los conflictos migratorios, la desintegración general de los cimientos familiares y el espíritu de incredulidad que lo ha invadido. Israel, por su parte, se encuentra rodeado de hostilidad, y la antigua Jerusalén vuelve a ser una piedra de tropiezo. Surge la pregunta legítima: ¿dónde está la voz de la Iglesia? No como una estructura institucional, sino como el verdadero cuerpo de Cristo, llamado a interponerse entre la furiosa tempestad y el ser humano. Demasiados han renunciado a su propósito, sirviendo en los altares de la popularidad, la comodidad personal y una falsa neutralidad. Sin embargo,
debe recordarse que la humanidad no nació para la indiferencia. Su propósito es ser luz, y la luz o brilla intensamente o inevitablemente traiciona su naturaleza. Los cataclismos observados no son meras coincidencias, representan un complejo sistema de alarma celestial. Los terremotos están destinados a recordar la fragilidad y efímera naturaleza de cualquier sistema terrenal. Las inundaciones, por su parte, indican que sin el arca de la palabra, la sabiduría salvadora, la humanidad inevitablemente se ahogará en el torrente del caos. Las tormentas de fuego se desatan para incinerar todo lo que no tenga raíces profundas ni un fundamento verdadero, y por supuesto las señales en el cielo. ¿Acaso no se ven las cruces formadas por los destellos de los relámpagos? ¿Acaso no se notan los destellos rojos como sangre que iluminan las ciudades? ¿Y acaso no se escucha esa trompeta espiritual, no física, que llama al despertar y a la vigilancia? La gente a menudo dice, Dios juzgará. Sin embargo, el narrador señala una verdad que muchos líderes espirituales prefieren no mencionar. A veces, la justicia divina no ejecuta un juicio en el sentido estricto. A veces, el Altísimo simplemente se retira, se aparta, retira su presencia y su resplandor de gracia, dejando a las personas a solas con las consecuencias de sus propios actos, permitiéndoles cosechar lo que han sembrado. Y entonces llega una oscuridad cuyo origen no puede atribuirse a intrigas políticas, crisis económicas o cambios climáticos. Es una oscuridad que penetra en las profundidades del alma humana, y la humanidad está en el umbral de esta oscuridad. Sin embargo, en medio de esta zozobra y dolor, el autor desea subrayar algo importante. A pesar de la inevitabilidad del juicio venidero, este nunca se abate de repente, sin señales previas. El Altísimo siempre prepara providencialmente a su remanente fiel. La historia da testimonio de ello. Así fue en tiempos de Noé, Lot, Daniel y José. Y precisamente ahora se abre esta oportunidad única. En uno de los modestos pueblos de Bolivia, el observador fue testigo de cómo una anciana, desprovista de comodidades y tecnologías modernas, en un suelo de tierra, iluminado solo por la llama de una vela, instruía a sus 6 nietos en la oración cada noche. Este espectáculo le hizo reflexionar profundamente. Estos niños son los verdaderos guardianes del futuro. En la capital de Ecuador, la ciudad de Quito, una joven dio testimonio valientemente de Cristo ante una multitud inmensa que se contaba por miles de personas. A pesar de ello, era plenamente consciente de que tal paso podría acarrearle el rechazo de su propia familia. Sin embargo, su determinación permaneció inquebrantable y la presencia divina la sostuvo. Es en tales manifestaciones donde se revela el verdadero poder de la Iglesia. Esta fuerza no reside en auditorios espaciosos o estructuras majestuosas, sino que habita en los corazones que diariamente, sin dudarlo, pronuncian su afirmativo sí a la llamada divina. Por lo tanto, es necesario dejar de esperar que las transformaciones significativas vengan de arriba. Los verdaderos cambios nacen desde abajo, comenzando por la familia, el hogar y la profundidad del corazón humano. Cada uno debe verificar cuidadosamente quién está influyendo en la educación de la generación más joven. También es importante darse cuenta de lo que resuena en los altavoces, moldeando el entorno. Se recomienda apagar el ruido intrusivo de la vanidad mundana y, en cambio, encender la percepción de lo celestial. Ha llegado el momento de empezar a orar, pero no por miedo a lo desconocido, sino por una auténtica madurez espiritual. Que la oración no sea una petición para ser librados de los problemas de la vida, sino una súplica para que se nos conceda un carácter capaz de soportar firmemente cualquier prueba.
El mundo moderno, al parecer, entra en una etapa completamente nueva de su desarrollo y existe la profunda convicción de que solo una iglesia purificada podrá entrar en esta nueva etapa. Esta comunidad de creyentes no será popular en el sentido mundano, sino verdaderamente santa, no ruidosa y superficial, sino profundamente fiel, no orientada a las masas, sino poseedora de una verdadera profundidad espiritual. El autor expone estas ideas no por placer estético o florituras estilísticas, sino porque el tiempo se acorta rápidamente. Las profecías, se afirma, no esperan su cumplimiento. Ya se han realizado, solo quedan los últimos, acordes finales de la gran drama. Sin embargo, quien en este momento lee estas líneas aún tiene la oportunidad de formar parte del remanente espiritual elegido. El principio divino nunca busca multitudes numerosas. Su atención se centra siempre en los corazones puros. Cuando el autor se despierta antes del amanecer, elevando oraciones por la comunidad de creyentes, por todas las naciones del mundo y por cada persona individualmente, surge la profunda sensación de que el Altísimo no solo observa impasible la era actual, sino que la pesa con meticulosidad y rigor. Esto recuerda las palabras registradas en el antiguo libro del profeta Daniel, donde se dijo: «Has sido pesado en balanza y hallado falto». Esta idea, según sus palabras, resuena profundamente en su conciencia cuando ve cómo naciones enteras se llenan de orgullo por su poder, mientras pierden su esencia espiritual. Una vez, estando en Honduras, se sentó en una casa que sufrió gravemente por una inundación devastadora. La familia que allí habitaba lo había perdido absolutamente todo. En medio de esta atmósfera, impregnada de un silencio doliente, el padre de familia se dirigió a él con estas palabras: «Santo Padre, lo perdimos todo, pero aún podemos orar». Y al decir esto, puso su mano sobre la Biblia húmeda y empapada, abierta en el Salmo 46, donde se leían las palabras: «Dios es nuestro amparo y fortaleza». Es precisamente esta actitud espiritual, según su convicción, la que debe definir la vida de la humanidad, ya que existe una verdad innegable que muchos temen reconocer o aceptar. El hombre moderno se ha vuelto demasiado lleno de orgullo para depender de un poder superior, y al mismo tiempo demasiado débil para existir sin él. Hoy, el mundo a nuestro alrededor parece impregnado de una sensación de inquietud y zozobra. La gente escucha sobre el surgimiento de nuevas amenazas epidémicas, sobre crisis energéticas globales, sobre la relajación y el desmoronamiento de antiguas alianzas, sobre la exacerbación de conflictos existentes. Escuchan estas noticias y prefieren apartarse, pues el alma está agotada. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando el Altísimo los llama a una reflexión más profunda y a una búsqueda espiritual. La Sagrada Escritura dice: «Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo?». Y Él exhorta: reconstruir ese fundamento dentro de uno mismo, en el hogar, en la propia oración, en la verdad inquebrantable. Se debe prestar atención a cómo el mundo moderno se aparta cada vez más de los principios sagrados. La institución del matrimonio es pisoteada, el concepto de identidad de género se difumina y las fronteras entre el bien y el mal se borran, invirtiendo sus roles. La privación de la vida de los niños no nacidos se convierte en una norma socialmente aceptada, y todo esto se hace no en secreto, sino abiertamente e incluso con cierta bravuconería. Esto no es otra cosa que una rebelión descarada. Llega un tiempo en que el vicio no solo no se oculta, sino que se proclama como virtud. Sin embargo, la voluntad divina no permanece en silencio. Su respuesta a la humanidad se manifiesta no a través de una aniquilación inmediata,
sino mediante una profunda división. Este fenómeno se observa en todas partes del mundo moderno. Nación se levanta contra nación, hermano contra hermano, e hijo contra padre. La razón de esta situación no radica en la creciente crueldad de la naturaleza humana, sino en que la verdad se ha vuelto una invitada rara, y cada individuo se erige en el pedestal de su propia deidad. Cabe destacar una profunda verdad. El juicio divino a menudo no llega en forma de truenos y relámpagos cegadores, sino en forma de silencio. Simplemente deja de contener el caos creciente. Y si no existiera un remanente de fieles, el mundo hace tiempo que se habría sumergido en un colapso total. Pero este remanente, afortunadamente, está presente. Por ejemplo, en Puerto Rico hay un pastor que cada mañana, antes del amanecer, abre las puertas de su iglesia para que los feligreses puedan orar antes de comenzar su jornada laboral. Todo esto sucede sin cámaras, sin micrófonos, sin publicidad alguna, movido únicamente por la fe pura. En Paraguay se pueden encontrar jóvenes madres que mientras sus maridos están lejos, ganándose el sustento, enseñan la palabra a sus hijos, leyéndola bajo la escasa luz de una linterna. No saben si tendrán comida mañana, pero su inquebrantable certeza de que la palabra de Dios no pasará, permanece inalterable. Este es el ejército misterioso de Dios, no armado con espadas, sino de rodillas en oración. En cuanto a la mayoría, muchos, incluso dentro de las comunidades eclesiásticas, se han convertido en espectadores pasivos. Esperan milagros, pero no muestran deseo de ser participantes activos en ellos. Cantan victorias, pero al mismo tiempo temen perder su comodidad personal. Leen sobre santos, pero no buscan alcanzar la santidad en su propia vida. Ha llegado el momento de darse cuenta. La era de los observadores inactivos ha llegado a su fin. Ha llegado el tiempo del altar. Este altar no tiene por qué ser de piedra. Puede ser tu corazón, transformado en un lugar donde resuena la voz de Dios. Puede ser tu hogar, donde en lugar de maldiciones se entonan salmos. Puede ser tu mano, extendida al necesitado, mientras otros prefieren cerrar los ojos. La Iglesia en Latinoamérica es capaz de recuperar su voz profética, pero esto ocurrirá solo cuando abandone el miedo a ser diferente, cuando deje de imitar las costumbres mundanas y empiece a vivir según los principios celestiales. Se recuerda el caso de un joven llamado Miguel en la República Dominicana. Se acercó al orador después de misa y le dijo: «Papá, no deseo ser solo un buen cristiano. Quiero que mi ciudad se dé cuenta de que Dios es real». Inspirado por este anhelo, Miguel comenzó a organizar oraciones callejeras semanalmente, no por espectáculo, sino por la salvación de las almas. Hoy en ese barrio no pasa una sola noche sin oración, y es notable que, como resultado de estas acciones, el nivel de delincuencia se redujo en un 60%. Esto es el Evangelio en acción, manifestado no en teorías abstractas, sino en un testimonio vivo y ardiente. Si alguien lee estas líneas, que se dé cuenta, no es un observador externo, está llamado a la acción. Que cada creyente proclame: «Ya no guardaré silencio», que cada uno que tenga la Biblia en sus manos la abra y permita que hable, que cada hogar se convierta en una lámpara y cada familia en una fortaleza inexpugnable. Pues con Dios, las personas no solo sobreviven, lo revelan al mundo en toda su plenitud. Ha llegado el momento en que la Iglesia debe dejar de preguntarse si le resulta conveniente decir la verdad. Ahora es una cuestión de salvación, no de reputación o comodidad personal. Es una cuestión de salvación eterna. Quien habla se dirige a la audiencia como un pastor, quizás imperfecto, pero una voz sincera en medio del ruido y la confusión de estos tiempos. Pues él sabe con certeza,
Si la voz del amor no resuena con la fuerza necesaria, las naciones corren el riesgo de ahogarse en el desierto reseco del engaño. La humanidad moderna pierde la conexión espiritual, no porque la voz divina haya enmudecido. La razón radica en la incapacidad de las personas para discernir su llamado entre la incesante cacofonía del mundo moderno. Este ruido incesante se ha convertido en la banda sonora de la vida cotidiana. Hace tiempo que dejó de causar preocupación, volviéndose algo común. Pero es precisamente en esto donde reside una especie de juicio, cuando la mentira pierde su obviedad y la verdad comienza a ser percibida como una agresión. Miren cómo la civilización se balancea al borde del abismo. En Francia se agitan olas de malestar social. En Alemania se observa una profunda crisis de espiritualidad. Estados Unidos experimenta una división en los cimientos morales que por su profundidad es comparable a los presagios de la caída del Imperio Romano. ¿Y qué dice Latinoamérica? Parece sumida en un sueño letárgico. Aún late una llama de fe, pero está oculta bajo una capa de ceniza. La gente lanza gritos de dolor, pero a veces los dirigen al lugar equivocado para encontrar sanación. Claman por la paz, pero no recurren a aquel que es la verdadera fuente de paz. Mientras tanto, el número de señales aumenta constantemente. Esta semana se recibió un video de México. La gente se quedó inmóvil, contemplando en silencio la bóveda celeste. En las nubes surgió una imagen nítida de una cruz, iluminada por los rayos carmesí del sol poniente. Algunos se entregaron a las lágrimas, otros se apresuraron a capturar lo visto, y otros se sumergieron en un profundo silencio. Pero esta cruz no fue solo un fenómeno óptico, fue una pregunta dirigida a cada uno. ¿Lo ves? ¿Pero estás dispuesto a responder? En la memoria del autor afloran las palabras de Jesucristo. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Esto es precisamente lo que se observa en el mundo moderno. La humanidad es testigo de numerosas catástrofes, conflictos armados y un declive moral incesante, pero persiste la afirmación: todo estará bien. ¿Por qué sucede esto? La verdad a menudo causa miedo. Sin embargo, el engaño puede destruir. La Sagrada Escritura advierte: ay de los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno malo. Es en tal realidad que se encuentra la sociedad moderna. Las acciones viciosas obtienen protección legal, lo sagrado es ridiculizado, y la verdad es suprimida o ignorada. Y el autor plantea a los lectores una pregunta que él mismo se repite diariamente. ¿Está dispuesto a permanecer firme cuando todo tiembla? A hacer luz, incluso si está solo, a morir por el Evangelio si es necesario. Pues si la fe de alguien solo se manifiesta en tiempos de calma, no es verdadera fe, sino una mera búsqueda de comodidad. Sin embargo, el propósito de este mensaje no se limita a un llamado a la confrontación. Está destinado a encender una chispa, pues es precisamente en la oscuridad más profunda donde la luz manifiesta su máximo resplandor. Y cada uno que se adentra en estas líneas es esa luz, capaz aún de detener la oscuridad que se avecina. En la memoria del autor también aflora la historia de una mujer de Nicaragua, llamada Isabel. Se acercó a él después de un servicio religioso y le dijo: Padre, no tengo conocimientos teológicos y no sé predicar, pero cada mañana saco una silla a la puerta de mi casa, abro la Biblia y la leo en voz alta, para que la gente que pasa pueda escuchar la palabra de Dios. Ella realizó este ritual día tras día, durante 1 año, luego 2 y después 3 años. Y un día se le acercó un vecino, un hombre con antecedentes criminales, y le confesó:
He estado escuchando atentamente y ahora no puedo seguir viviendo como antes. Actualmente, este hombre sirve en la misma iglesia donde Isabel sigue proclamando la palabra incansablemente. Lo aquí presentado no es solo un sermón desde el púlpito, sino un evangelio profundo que emana del corazón mismo. Se afirma que la iglesia del futuro no se construirá sobre innovaciones tecnológicas, sino sobre una auténtica profundidad espiritual, no en la búsqueda de popularidad masiva, sino en una presencia divina tangible, no en estrategias elaboradas, sino en una obediencia sincera. En este sentido, el autor exhorta a cada uno a purificar su mundo interior, a encender simbólicamente su lámpara espiritual. Si una persona es pastor, se le sugiere no temer más, decir la verdad. Si es padre, debe comenzar a orar con su hijo, dedicando al menos 5 minutos diarios a ello. Si alguien es joven, se le recomienda apartarse del teléfono y preguntar sinceramente a Dios su voluntad. Las madres son llamadas a bendecir a sus maridos, incluso si estos no las comprenden. Los ancianos reciben la seguridad de que no han sido descartados, pues su sabiduría es sumamente necesaria. A los adolescentes, por su parte, se les insta a no evitar el sacrificio, porque pronto todo lo que no esté enraizado en la verdad caerá, mientras que todo lo que esté sobre la roca firme prevalecerá. A quienes leen este mensaje, se les invita a no esperar elogios externos o reconocimiento público, sino a pasar a la acción de inmediato. Se subraya que Dios no busca a quienes alcanzarán la gloria, sino a quienes estén disponibles para su voluntad. La verdadera disponibilidad, se explica, no radica en pronunciar grandes palabras, sino en un simple, diario e incesante consentimiento, en la palabra sí. Para concluir, el autor se dirige a los oyentes, como a sus hijos, declarando que han llegado no solo al final de este mensaje, sino a un umbral más allá del cual el mundo ya no será el mismo. Se subraya que todas las palabras pronunciadas no son fruto de la fantasía o la hipérbole. Por el contrario, fue un grito profundo y sincero de un corazón abrazado por el fuego, que le roba la paz al autor. Fue, se afirma, un llamado que proviene directamente del cielo, y ahora, se sostiene, es el momento de su respuesta. La Sagrada Escritura dice: el que tiene oídos, que oiga. Sin embargo, en la era actual, la pregunta suena mucho más profunda, exigiendo otra respuesta. El que tiene corazón, que responda. La humanidad, al parecer, habita en los últimos tiempos. Esta afirmación no se basa en cálculos calendáricos o pronósticos astrológicos, sino en el hecho de que los presagios del fin no solo nos rodean en el mundo exterior, sino que están profundamente arraigados dentro de cada uno. Es un cansancio abrumador, una irritación creciente, una inquietud incesante, convicciones espirituales reducidas a un ritual formal y expectativas dirigidas a procesos políticos terrenales y no al reino eterno. El planeta se estremece bajo la presión de los cambios, pero el aspecto más preocupante es la indiferencia generalizada que ha invadido los corazones de las personas. Son testigos de cómo los sistemas económicos colapsan, cómo los conflictos militares se extienden por doquier, cómo las antiguas alianzas se desmoronan y aún así tienden a interpretar lo que sucede como una crisis común y transitoria. Sin embargo, no es solo otra dificultad, es un presagio de un gran despertar espiritual o de una caída irreversible. Y la elección de este camino recae directamente sobre la humanidad. Por ejemplo, Estados Unidos de América, antaño percibido como un faro luminoso de libertad y democracia, pierde su papel de guía si su luz interna no proviene de la fuente divina. De manera similar,
Europa no es capaz de servir como un fundamento sólido para el futuro si ha olvidado los fundamentos espirituales sobre los que una vez se erigió su civilización. E incluso Latinoamérica, una región marcada por la pasión y profundos sufrimientos, se enfrenta a una elección trascendental. Puede convertirse en un altar sagrado para un nuevo comienzo, o meramente un montón de cenizas. Tiene el potencial de ser una fuente de auténtico renacimiento, como la primitiva comunidad cristiana en Jerusalén, o repetir el trágico camino de la antigua Roma, que pasó de una gran soberbia a la ruina total. Por lo tanto, el autor se dirige a cada uno que atiende estas líneas, no con una petición común, sino con un poderoso llamado profético. Su mensaje exhorta a una detención inmediata, a una atención profunda y a acciones decisivas. No hay que posponerlo para mañana esperando la finalización de las tareas cotidianas o la aparición de tiempo libre. El momento para tal decisión es ahora. Se invita a cada uno a inclinar su corazón, a retirarse y a mirarse en el espejo del alma. Es importante preguntarse, ¿realmente la vida interior aún arde o la persona simplemente existe de manera mecánica, respirando externamente? Pues llegará el día en que muchas personas llamarán desesperadamente a la puerta de la gracia divina, pero ésta estará cerrada. Esto ocurrirá no por la dureza de corazón del Creador, sino a causa de la profunda indiferencia humana manifestada previamente. Recordando una historia, no se puede dejar de mencionar a un joven sacerdote que servía en Panamá. Su ministerio espiritual se desarrollaba en una de las zonas más desfavorecidas, donde cada noche resonaban disparos en las calles. Se le preguntó, ¿acaso no teme servir en un lugar así? Y en respuesta se escucharon estas palabras, no temo morir, solo temo que alguien pueda morir sin haber conocido el amor de Jesús. Este es el verdadero fervor, este es el aceite vivificante que mantiene la llama en la lámpara de la fe. Esta es la parte elegida de la humanidad por la cual Dios aún retiene el juicio venidero. Y ahora, quizás, ha llegado el turno de quien atiende estas palabras. No es casualidad que estas líneas estén ante los ojos del lector. No por coincidencia la persona está aquí. No está aquí por mera curiosidad, está aquí porque el Altísimo lo llama. Este llamado no es simplemente a corregir el camino, no a un regreso formal al seno de la iglesia. No se trata de rituales de religión, se trata de la eternidad del ser. La persona está llamada a formar parte de esta minoría elegida, a permanecer firme cuando muchos otros caigan, a irradiar luz cuando los demás prefieran esconderse, a alzar la voz cuando el silencio se ha vuelto común. Si este mensaje ha resonado en lo más profundo del corazón del lector, que diga que no tiene intención de retroceder, que diga que está lleno de determinación y que desea ser una antorcha ardiente y no cenizas sin vida, porque cuando el Señor regrese no buscará templos suntuosos y lujosos, buscará un corazón ardiente y que su corazón arda no bajo la influencia de emociones pasajeras, sino por una profunda convicción, una lealtad inquebrantable y una firme decisión. Y entonces, cuando la gran conmoción llegue inevitablemente al mundo, el individuo cuya esencia y cuyos cimientos de existencia no están edificados sobre soportes transitorios y volubles, como la nación, el gobierno o la gloria efímera, sino construidos sobre la roca inquebrantable, no sufrirá conmoción, pues esa fortaleza inquebrantable permanece para siempre, siendo un apoyo eterno e indestructible.